RCR, la red que comunica y une al Perú. Según un informe del Grupo Educación al Futuro, GEF, que edita la guía de colegios, el 49% de colegios privados subirá sus pensiones en un 6%. Hay que tener en cuenta que un 51% de los colegios asegura que sí mantendrá estables sus pensiones, pero también hay que tener en cuenta que los colegios que han decidido incrementar sus pensiones este año en realidad están reduciendo los descuentos que ofrecieron el año pasado en 5 puntos porcentuales, pasando estos en promedio del 25 al 20%, indica el informe del Grupo Educación al Futuro. ¿Por qué subirán? Según explican, el 97% de colegios privados realizaron descuentos de un 25% de sus pensiones debido a la pandemia. Sin embargo, las mensualidades con las que se inició el año escolar en el año 2020 eran 4.8% más elevadas que en el año anterior. Este incremento se daría porque el 31% de colegios no cubrieron sus gastos operativos el año pasado. Según Justo Zaragoza, presidente del grupo educativo Educación al Futuro, un 13% de colegios aún está en riesgo y podrían cerrar debido a la grave situación que atraviesan. Y justamente para hablar de esta situación, en este momento estamos en contacto con Gustavo Nakamura. Él es director del Centro de Innovación de Políticas Públicas y especialista en temas de educación. Señor Gustavo Nakamura, buenas tardes, bienvenido a Enlace Regional. Muy buenas tardes, Piero. Qué gusto saludarte por este medio. El gusto es mío y quisiéramos saber, por favor, cuál es su apreciación respecto a esta situación. Además, ¿es oportuno el momento para incrementar las pensiones en el colegio? Sí, mira, yo quiero partir una premisa fundamental, pero la matrícula a nivel nacional de educación privada es el 25%. El 75% es público, ¿sí? Entonces, vamos si quieres, al análisis, que la pregunta que tú has dicho ¿es necesario? ¿Esto se va a incrementar? Bueno, el estudio que tú mencionas, supongo que ha tenido una base, han recogido información, no he tenido acceso más que a todo el informe para poder opinar, pero si esto es así es complicado, aunque yo lo dudo. ¿Sabes por qué? Porque conversando también con muchas asociaciones de colegios o promotorías de colegios, la situación de la educación privada en educación básica es muy goleada. Están entre 40 y 50% de las personas que deben sus pensiones en este momento. Es cierto lo que es este informe, algunos han tenido que prestarse porque no han cubierto costos operativos. La morosidad en algunos niveles socioeconómicos ha llegado al 70% de morosidad. Y la gran mayoría de los que más perjudicados han estado son los colegios de educación inicial. Y esto pasa de educación inicial porque hay un desconocimiento de la población de la importancia. Dos, porque el tema de la educación a distancia inicial es un poco compleja manejarla. Y tres, por el mismo mensaje que el Estado dio en su momento hace ya algún tiempo. El ministro saliente Benavides, me acuerdo, en unas declaraciones dijo que la educación inicial es importante, pero no tanto, ¿no? Entonces, también ha habido mucho de esto, y bueno, la situación económica de los padres ha hecho que muchos niños de educación inicial dejen las escuelas o dejen los nidos, ¿no? Es ahí donde hay mayor deserción escolar. Yo creo que la situación es compleja. Si es que hay un aumento de pensiones, no sé, me atrevería a decir si tanto porcentaje van a aumentar, porque el golpe económico que está habiendo en el país es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Al contrario, las instituciones han bajado en un 25%, es correcto, 20%, algunas el 30%, algunas han llegado hasta el 40% de bajar las pensiones, y todas indicar que este año también tendremos educación a distancia o remota, como le llaman en algunos casos, ¿no? Sin embargo, el año pasado, si bien es cierto que esta pandemia desnudó una serie de problemas que tenemos en el país, verdaderamente, no solo en el tema de la salud, de educación, entre otros. Sin embargo, para quienes tienen hijos en etapa escolar, esta nueva forma de dictar clases no presenciales de manera en remota a través de distintas plataformas ha ocasionado que en muchos colegios, por ejemplo,
no se lleven a cabo de manera adecuada porque de alguna forma los profesores también se estaban adaptando a esto. Los alumnos en las casas, muchos de ellos, si bien es cierto, tenían computadoras o algún otro dispositivo, otros no. Otro hecho ha sido en que normalmente, y pongo varias cosas porque quiero llegar a un punto, normalmente, si bien es cierto que el año pasado hubo una moratoria muy elevada en los colegios privados, pero normalmente, de acuerdo a ley, no se puede dejar de impartir educación a los jóvenes, a los niños, y al finalizar el año ellos los padres tendrían que estar abonando en todo caso la totalidad de la deuda. Sin embargo, existe también preocupación y malestar de la gente porque en algunos casos las clases no se han llevado de manera efectiva, los jóvenes también han caído en aburrimiento, han tenido una serie de dificultades en la casa, los mismos padres, pero la preocupación es, ya estamos anunciado, por supuesto, y confirmado en un rebrote del coronavirus en nuestro país. Si en este momento no estamos en cuarentena es porque estamos tratando de sobrellevar la situación, pero en todo caso, si el próximo año se tuviese que regresar a las clases presenciales y retomar la educación presencial, ¿de qué estaríamos hablando entonces? ¿Se elevarían las pensiones? ¿Regresarían a la normalidad? Habría que ver si el próximo año, o sea, hablas en el 22, ¿no? El 22 no sabemos qué va a pasar todavía. Yo creo que el 21, el incremento de pensiones, dudo mucho que pase, te soy franco, Piero, porque muchas instituciones al contrario están manteniendo sus costos o incluso sus porcentajes de descuento. Pero también es cierto que hay mucha gente que emigró al sector público y ahora está evaluando regresar al sector privado, porque en el sector público no llegaron a la acogida que pensaban tener, porque el aprendo en casa no llegó a satisfacer las necesidades que los padres estaban acostumbrados, y porque el Estado no ha llegado del todo como ha podido hacerlo, o sea, el gobierno de turno, ¿no? Entonces, también hay esa sensación del padre querer volver. Hay colegios que ya han cerrado, de repente cuando un papá quiere regresar a un colegio, ya no va a poder regresar porque de repente ese colegio ya cerró, a lo mejor, porque la mayoría de los colegios que van cerrando son por temas de pensiones y porque ya es insostenible en el flujo económico que hay que decir en este modelo de trabajo que tienen. Entonces, sí está habiendo esta sensación de que varios papás decidieron apostar por la educación pública, pero no encontraron también el servicio esperado. Entonces se están viendo si migran a la educación privada. Creo que un colegio privado que aumente su pensión en este contexto va a ser bien difícil, y si lo hace, creo que el cargamontón va a venir también por ese lado, ¿no? El tema mediático. Entonces, me parece que no va por el camino por ahí. Sí creo que ha sido un aprendizaje fundamental. Hay muchos colegios privados que han podido llegar han podido llegar a las metas educativas, pero también no es la gran mayoría, ¿no? También hay que decirlo. Y el otro error que se tiene es cuando el papá piensa que la educación virtual tiene que ser la misma cantidad de horas que cuando el alumno iba al colegio. Eso no se da, eso no es posible, ¿no? Es inhumano que un niño esté de 8 de la mañana a 3, 4 de la tarde frente a una computadora, ¿no? Entonces vamos a tener problemas después de otro índole de salud, más allá del coronavirus, que cuando llegue la vacuna. Entonces, y si es que llega, entonces tenemos justamente esta problemática. Yo sí creo que ha sido un año de aprendizaje, yo creo que hay un entendimiento, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Hoy día en la mañana, por ejemplo, el ministro Cuenca ya habló en un canal de televisión y hablaba que el 70% de las tablets ya están en el almacén del Minedu y que para el 31 de marzo van a estar todas operativas y conectadas y los chicos lo van a tener. Yo suelto esta declaración para que realmente seamos vigilantes y a ver si llega el 31 de marzo. ¿Te acuerdas? El año pasado nos tenían tonteando cada cierto tiempo y hay muchos niños que no ha llegado nada. Entonces, yo creo que en este contexto donde estamos nos toca velar para que se haga una buena educación privada, cuidado con los costos, pero también velar porque una educación pública llegue como tiene que llegar, porque es el 75% de la población. O sea, estás hablando de la gran mayoría de los peruanos van a una educación pública y las brechas que se están abriendo ahí las vamos a ver en los próximos años, que nos va a golpear muy severamente en el tema de competitividad y todo lo que queremos salir adelante como país.
Y a eso le sumas en un contexto de elecciones, ¿no? Que ya con eso es la cerecita del pastel, ¿no? Ahora, en lo que va de 2020 hasta la actualidad, si bien es cierto, como manifiesta, ya hay una cierta cantidad de tabletas que van a ser distribuidas, pero no solo es el problema los dispositivos para poder llevar a cabo las clases, sino también el tema de la conectividad. ¿Cuánto se ha avanzado hasta hoy respecto a ese tema? Muy poco, entiendo yo, no nos ha dado a entender el ministerio hasta ahora, y eso no es un tema solamente del Ministerio de Educación, es un tema con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, porque entiendes que la red OPSAL y todo ello tiene que ver con un tema interdisciplinario y multisectorial para hablar de este tema, sumado al tema de la pandemia y la salud. O sea, si hacemos una encuesta rápida, ahora que en tiempos de electoral las encuestas están de modas, ¿cuántos padres quieren realmente que sus hijos regresen al colegio? Hay muy pocos padres. Y hay que sumarle un tema. Por ahí alguna información salió que casi el 40% de profesores son vulnerables al virus. ¿Tú te imaginas un regreso como estamos ahora? Es imposible. Felizmente el Estado ya dijo que va a ser virtual o remoto el primer mes. Yo entiendo que es una estrategia comunicacional detrás, porque en el fondo, te lo digo, Piero, es casi imposible que a julio regresemos a una presencialidad, y me atrevería a decir a diciembre. O sea, así de claro como estamos. Tema que es un tema político, y entiendo que el ministro no puede estar diciendo de frente todo el año, porque va a caer el cargamontón de los padres, los medios, y se entiende, pero nosotros, como somos un think tank o somos independientes, tenemos la libertad de decirlo. Esa es una ventaja, ¿no? También que tenemos. No vamos a regresar a la presencialidad, pero lo dudo muchísimo, Al menos en los salvo en colegios. zonas rurales, ¿no? Al menos en En los los colegios. en los colegios y en las universidades hay que evaluarlo, ¿ah? Hay que evaluarlo a partir de mitad año para adelante, salvo en las zonas rurales donde los círculos epidemiológicos funcionen con pruebas moleculares, y dos, si el docente vive en esta zona, Piero, porque si no, imagínate, el docente va a estar yendo y viniendo, y cuántas pruebas se les va a tomar. Las rápidas saben que no sirven para nada. En las zonas rurales funcionará la molecular y hay dónde procesarlas. Todo eso es una estrategia que incluso he escuchado muchos epidemiológicos o epidemiólogos, como el señor Bustamante, por ejemplo, que habla acá en RCR Interesante, y otros, ¿no?, que hablan sobre diversos temas y cómo podría articularse. Pero bueno, eso es una medida que entiendo yo que el ministro dicen que ya hay una estrategia detrás, habrá que esperar qué viene sobre ello, ¿no? Sin embargo, el ministro también ha manifestado en una entrevista ayer a un medio local que optarían en todo caso las clases presenciales, pero para el nivel universitario y de institutos superiores. Sin embargo, la ministra de Salud, cuando fue consultada respecto a cómo vamos con los protocolos sanitarios y cómo vamos con el aumento de casos COVID, teniendo a puertas ya las próximas elecciones generales, tampoco no hay nada muy claro, ¿no? Y este es un proceso que debe llevarse a cabo, claro, teniendo en cuenta que en este momento hay mucha irresponsabilidad no solo de la gente, incluso de candidatos. Comentaba al inicio del programa que hoy en Piura el candidato César Acuña, pues realizando una actividad proselitista en un local, y se puede ver a la gente aglomerada, sin respetar los protocolos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que decirle la verdad a la gente. Este año no van a haber clases presenciales, es lo más probable. Es lo más probable, y en educación superior, miren, algunos países con mayor nivel de tecnología, pandemia, con pruebas moleculares, ya vacunándose, tienen la doble opción el estudiante, ¿no? De ir a la presencialidad, un aforo muy pequeño, y la gran mayoría en tema virtual. Pero eso va a replicar un doble costo en el caso de las universidades privadas, y en el caso de las públicas también, ¿no? Porque todos los protocolos de seguridad que implicará que una persona vaya a dar las clases presenciales, ¿no? Entonces, pero de nada sirve cuidarnos, como tú bien estás diciendo, si por otro lado estamos aglutinando gente por temas políticos, en mítines o en reuniones, ¿no? O incentivando marchas, todas estas cosas que hemos vivido en el país. De nada sirve que en los colegios todo cerrado, todo el mundo cerrado, cuidémonos, pero para otros temas no nos cuidamos. Entonces, creo que hay una ambigüedad, hay un doble discurso en estos temas que es muy peligroso, que estamos viviendo en este momento en el país, ¿no? Creo que hay que ser sinceros y decir, bueno, no por esto, y las cosas claras. Y la gente, cuando tú mencionas las cosas claras y directas y no les metes floro, como se dice, o discurso
por ganar un voto, la gente te entiende. La gente en nuestro país, el peruano es inteligente. Yo creo que un peruano inteligente, un peruano que entiende lo que están diciéndole y por qué las razones, ¿no? Y así, claro, hay que hablar. Yo no creo que hay que tener miedo a decir la verdad. Ahora, de haber clases semipresenciales, ¿sería factible optar por un costo intermedio? Eso es un tema que cada colegio tiene que verlo a la interna, sus costos. ¿Ah? Usualmente, cuando tú estudias una maestría o un diplomado, si es online, cuesta mucho más cómodo que el semipresencial y el presencial, ¿no? Habría que ver cuánto más se incrementen. Definitivamente ya cada institución educativa tendrá que ver si le aumenta o no le aumenta o el porcentaje de descuento es menor. Y es un trato entre privados, ¿no? Dentro del tema. El Estado no puede regular ello, más sí puede recomendar. Y lo que yo sugiero es que el Estado tiene que ponerse como intermediario, si se da el caso, para poder llegar a un tema, en el caso del gobierno. No como antes pasó, ¿no? Sueltan un tema y después arréglense entre ustedes, yo no tengo nada que ver. Es fácil tirar la pelota y los jugadores y no hay un árbitro, ¿no? Tiene que haber un árbitro y ese es el gobierno, ese es el Estado que tiene que estar como gobierno sin intervenir en temas de derechos constitucionales y todo esto, porque también hay un sesgo sobre eso, ¿no? Ahora, cabe resaltar también que durante el año pasado han habido muchas quejas de padres de familias en distintas instituciones privadas, teniendo en cuenta que las universidades no han disminuido absolutamente nada sus pensiones y han quedado alumnos que no han realizado clases, por ejemplo, en laboratorios. No se ha llevado como debe ser y existe pues una molestia generalizada que las universidades no han bajado sus pensiones, no han tenido una consideración para con muchos padres que incluso haciendo un gran esfuerzo para tener a sus hijos en las universidades se han visto perjudicados. ¿Acaso el Estado no está en la posibilidad de poder llegar también a un acuerdo con los privados para que esto pueda darse, para darle la facilidad? Porque se supone que la educación es para todos, está bien, pero estamos en una situación atípica, no sabemos cuándo va a terminar y la educación es algo que no se debe interrumpir en el país. Totalmente de acuerdo contigo, Piero. El Estado tiene que moderar y estar en el medio para esta negociación que se da entre privados. Si ha habido casos de universidades de ese índole, pues un poco complejo, ¿no? En medio de esta situación, ¿no? O sea, la idea es ponernos un poquito, ceder todo, ¿no? Para poder llevar de la forma más adecuada. Mira, por ese lado, en el caso privado, si que ha habido estos casos de cobrar lo mismo y no se ha dado lo que El se servicio no se ha contrató brindado, así es. por el servicio o el proyecto educativo, pues ahí hay un tema serio por resolver. Como en el otro lado, ¿no? En la universidad pública, por ejemplo, nos hemos enterado que hay universidades públicas que recién en julio, agosto, empezaron el primer semestre del año. Y se ejecutó el presupuesto igual, los profesores han ganado igual, el funcionario público ha cobrado igual. Y nadie dice nada sobre eso. A mí también me llama la atención, yo quiero poner siempre los dos ámbitos, ¿no? Atacamos un tema o atacamos el otro. No, la idea no es atacar, la idea es poner sobre la mesa las cosas como tienen que darse y hablar sobre los dos temas en concreto. Si en el caso de los privados ha habido un exceso, pues tiene que corregirse eso o las medidas correspondientes. Y en el caso del público, si no se ha dado y a pesar de eso se ha ejecutado el presupuesto, pues entonces, ¿qué hemos estado pagando? Así es. Si no han dado clases. No estoy en contra de los maestros universitarios que han cobrado su sueldo. Está bien, es un derecho adquirido y perfecto, pero miramos la eficiencia a los dos igual. ¿Cuántos estudiantes ahora en verano van a hacer estudios de pregrado? ¿Van a recuperarlo? ¿No van a recuperarlo? Eso quién lo sabe. No se habla de eso, ni para instituciones públicas ni privadas. Gustavo, tú que eres especialista en los temas educativos, justamente acabas de tocar un tema muy importante. Hablamos de educación, pero no ha habido mucha información, tratamiento de especialistas, algo muy breve, muy genérico. Sin embargo, comentabas que la cantidad de horas lectivas de manera presencial no es igual, obviamente, a no presencial, de manera remota. Sin embargo, hay padres que han tenido muchas dificultades con sus hijos para poder continuar con las clases presenciales. Y estamos hablando desde niños y jóvenes de 15, 16 años de educación secundaria. ¿Qué está faltando
para que hayan especialistas, dónde están los grandes psicólogos, dónde están las personas encargadas de justamente orientar a los padres y a los jóvenes para que de manera paralela el profesor y el alumno puedan llevar las clases como se debe y poder aprovecharlas al máximo, ya que son solo en episodios de 3 o 4 horas como máximo. Mira, pero yo creo que ahí hay una serie de medidas que se han tomado desde años, gobiernos anteriores, ¿ok? Primero, la formación docente inicial no se ha renovado en los últimos años. Está siempre en proceso, en evaluación, el maestro. Yo no le echo la culpa al maestro. Eso es lo que hemos formado como país. Y hay que decirlo. No hemos formado a gente preparada para esto. Se han formado en el proceso sobre la ola. Y eso es lo que pasó el año pasado. Si te diste cuenta, lo primero que sacó el Ministerio de Educación fueron cursos para los profesores para temas de plataforma y todo ello. La pregunta, ¿no se hubiera ahorrado si eso hace años atrás se discuten sobre los diagnósticos de la evaluación de la malla curricular de la formación inicial docente? Somos expertos, nos encantan en hablar en palabrerías y no hemos ejecutado un piloto, ni siquiera eso. Y eso lo estamos discutiendo hace 10 años. Entonces, sobre la ola, el maestro ha tenido que formarse, más sus preocupaciones económicas, la pandemia y todo lo que ha venido con esto. Bueno, fue formado. ¿Qué falta? Yo diría, uno, el tema de la conectividad sigue siendo un problema, sigue siendo y va a seguir siendo un problema. No pretendas que en un año o en un mes un profesor que no es nativo digital sea activo digital, como se dice. Eso va a demorar un proceso. Pero nadie está mirando hacia atrás y hay gente que se está formando para docentes de educación. Ojo, que vamos a tener un serio problema en los próximos años. Y serio problema. Entonces, ¿falta conectividad? ¿Falta instrumentos de formación? Sí, pero eso es para pasar la ola, pero. Y eso es a cortísimo plazo. Si alguien quiere hacer una propuesta seria a los próximos años, esto tiene que ser un pacto nacional, como siempre se han dicho, en el acuerdo nacional se toma esto, pero un plan claro a los próximos 20 años del sector de educación. Pero sin ideología, sin temas de... ¿A dónde vamos a meter las balas? Fíjate, el Congreso aprobó el 6% del PBI. Ese PBI ya no es lo mismo que antes. ¿A dónde van a ir las balas? ¿A los docentes? ¿A la infraestructura? Como siempre hemos dicho, ¿a la formación? ¿O va a ir a más órdenes de servicio? ¿O va a ir a más consultorías? Ahí está el quid del asunto. Ahí está el quid del asunto. Si invertimos donde tenemos que invertir, lo otro es secundario. Para mí los secundarios son las consultorías, las evaluaciones, los diagnósticos. Lo urgente es el maestro, el alumno, la escuela, su infraestructura. No puede ser que al 2018 solamente el 31% de escuelas tenían agua, desagüe y todo. O sea, ¿desde cuándo no se trabaja esto? Así es. Entonces, eso es lo que preocupa. El presupuesto se tiene que ir hacia ello. Si no, nunca vamos a alcanzar la meta, pues. Así es, y esperemos que este año se pueda, en el tema de conectividad, al menos llegar a muchos lugares, mejorar, por supuesto, y también no hay que desmerecer el trabajo de muchos profesores, tanto del sector privado como público, que han hecho un gran esfuerzo. Para quienes tenemos hijos en ambos sectores, sabemos el gran esfuerzo que han hecho por tratar de salvar de alguna forma el año escolar, y esperemos que este año les pueda ir mejor. Gustavo Nakamura, director del Centro de Innovación de Políticas Públicas y especialista en temas de educación. Ha sido grato tenerlo en esta oportunidad. Esperamos contar con usted en algún otro momento. Gracias por su atención. Que tenga usted un buen día. Gracias, Pedro. Muy amable y seguimos conversando. Bien, muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.